En, en la noche de hoy vamos a ver el tema sobre la determinación de los niveles de dosis de radiación acumulada en pacientes adultos sometidos a radiodiagnóstico médico. Nuestro expositor de hoy es Adrián Valencia, biofísico maestrante de física aplicada en la Universidad Técnica de Manabí. Él es oficial de seguridad radiológica en el Hospital General de Esmeraldas y su trayectoria profesional incluye 5 años de experiencia como oficial de seguridad radiológica en ámbitos hospitalarios y conferencias sobre radioprotección en Ecuador y Perú. Adrián, puedes iniciar tu presentación. Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas las que nos escuchan y nos acompañan en este encuentro ionizante realizado y celebrado por la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe. Y como miembro de la FRAC Joven, he sido invitado a participar a brindar una charla acerca de un proyecto de investigación que se encuentra en curso acá en Ecuador acerca de la determinación de los niveles de dosis de radiación acumulada en pacientes adultos sometidos a radiodiagnóstico. Así que una vez más a todos ustedes, pues bienvenidos y espero que se sientan bien en los próximos 20 minutos que dura esta charla. Así que empezamos. No sé si ahí se puede mover. Si es que no se ve una diapositiva, me avisa. Entonces, arrancamos. Una de las partes más importantes, de la importancia de brindar de hacer esta investigación, es que las dosis aplicadas a los pacientes generalmente no están controladas o vigiladas por el órgano regulador, el órgano que rige la práctica en beneficio de la ciudadanía en cuanto a la radiación ionizante. Es decir, hay una vigilancia constante o un control constante en cuanto al trabajador ocupacionalmente expuesto y en su defecto al público en general, pero al paciente no. El paciente por lo general se utiliza la radiación lo más baja como sea posible, pero siempre teniendo en cuenta la valoración beneficio, costo-beneficio. Entonces, por ahí las dosis aplicadas a los pacientes no son controladas o no son observadas por los órganos competentes y esto es lo que nos lleva a realizar esta investigación, ¿no? También es importante saber que las dosis varían mucho de un paciente a otro para un mismo tipo de estudio, es decir, que las dosis en los pacientes, en cada paciente varía y es por eso que se tiene que evaluar más o menos, digamos, prácticamente individual, de forma individual para cada paciente. Y en cuanto a la radiología médica, esta contribuye en gran parte a la dosis colectiva de la población en demasía de la radiación de fondo que ya recibimos normalmente. Es decir, se dice que no hay ni un lugar, digamos, en el planeta Tierra al menos, que no esté expuesto a radiación ionizante. Hay lugares con mucha más radiación que otras, sí. Hay lugares, por ejemplo, acá en la ciudad de Quito, que oscila entre los 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Existe más radiación que acá en la ciudad donde yo vivo, en la ciudad de Esmeraldas, que se vive enfrente de la playa y por lo general no recibe tanta o en demasía radiación cósmica. Ya supongo que lo mismo pasa en La Paz o en la altura, en Bolivia. Entonces, según la OMC, la Organización Mundial de la Salud, se estima que en todo el mundo se practica o se realiza cerca de 3.600 millones de exámenes radiodiagnósticos al año. Por lo tanto, la probabilidad de generar efectos adversos en la salud de la población, con mutaciones hereditarias o carcinogenesis, también incrementa. Debido a esto, surge el interés de conocer la dosis de radiación absorbida por los pacientes durante o cuando se realizan algún examen radiodiagnóstico con el equipo de rayos X. Y esto ayuda a evaluar el riesgo en la salud que estos estudios implican, en particular cuando
estos estudios de radiografía convencional, aunque las dosis que entregan sean bajas durante el estudio, el volumen de estudio alto en cuanto a la población sí es significativo, porque como ustedes saben, en radiodiagnóstico es donde más estudios o análisis a la densidad del cuerpo humano se realizan, ¿no? Entonces, en este hospital vamos a realizar esta investigación en detrimento de que existe una amplia dosis de radiación entregada en los pacientes. Entonces, como ustedes saben, y supongo que pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe, está reglamentado que se tiene que medir la dosimetría en el personal ocupacionalmente expuesto. También, por ejemplo, en los servicios de medicina nuclear, se da el caso de que se tiene que, por reglamento, hacer un monitoreo ambiental de la dosis por algún tipo de contaminación, por ejemplo, del yodo o del tecnecio. Pero en cuanto a la dosimetría de los pacientes, sí tenemos que hacerla intencional. Esto sale de nuestra parte como un grupo de investigadores. Entonces, la dosis está determinada, o el estudio de la dosimetría está determinado en establecer que las dosis recibidas por los pacientes estén de acuerdo con el funcionamiento óptimo del equipo. Un buen equipo, un equipo que regularmente tenga un control de calidad, va a generar dosis relativamente eficientes para diagnosticar a los pacientes. Luego, comparar dosis entre diferentes equipos y técnicas para optimizar el diseño y funcionamiento de un equipo nuevo. Luego de eso también, esto nos ayuda a estimar el riesgo del paciente, evidentemente porque estimar la dosis de radiación absorbida por los pacientes nos permite conocer la dosis efectiva. Más adelante, digamos, un físico médico puede determinar la dosis efectiva y así mismo poder establecer niveles de referencia en el hospital que se realice este tipo de investigación. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos en este caso es determinar los niveles de dosis de radiación acumulada en pacientes adultos sometidos a procedimientos de radiodiagnóstico médico en áreas hospitalarias. Si nosotros vemos ya el primer objetivo, prácticamente abarca toda la investigación, porque nosotros vamos a ver cómo, lo que queremos es determinar cómo, o buscar una forma para hallar el cómo determinar los niveles de dosis de radiación que reciban los pacientes cuando nos visitan. Luego también aprovechamos para realizar el análisis del estado del arte actual de los niveles de dosis de radiación en pacientes adultos sometidos a procedimientos de radiodiagnóstico médico. Y si por si acaso me quieren hacer al final una pregunta sobre esto, pues les adelanto la respuesta. Es que se halla muy poco criterio o muy pocos estudios en cuanto a la dosis que reciben los pacientes. Al menos acá en Ecuador es muy poco, básicamente porque no se aplica, básicamente porque no nos exigen como oficiales de seguridad radiológica y por lo tanto este tipo de investigación ayuda mucho en el área de la protección radiológica y estimula mucho a los jóvenes a investigar y a participar dentro de la Federación Latinoamericana de Radioprotección. También nos ayuda a desarrollar la propuesta metodológica para la determinación de los niveles de dosis de radiodiagnóstico. Entonces aquí les voy a hacer un adelanto y es que al final nosotros vamos a escoger dentro de las formas para determinar los niveles de dosis de radiación, nosotros vamos a escoger cuál es la mejor que vamos a aplicar para cada paciente. Entonces, como siempre repetimos la palabra dosis, realmente la vamos a medir. Y si la vamos a medir, tenemos que hablar de la dosimetría. Entonces, para esta charla, para esta exposición, vamos a dividirla en la dosimetría que se realiza al paciente y la dosimetría de ensayo que vamos a hacer sobre un fanto. En este fantoma es donde vamos a experimentar los caminos que podemos escoger para al final elegir al mejor y ese vamos a aplicarlo sobre los pacientes. Entonces, en esta primera charla, si ustedes me permiten, vamos a hablar exclusivamente de lo que se va a realizar en el fantoma. Pero no se preocupen, que al final, cuando se termine la investigación, ya lo vamos a poder aplicar a los pacientes y es así que nos pueden invitar una próxima vez y les vamos a dar los resultados de
la aplicabilidad sobre los pacientes. Pero el día de hoy, 29 de agosto, para todos ustedes, es sobre el Fantoma. ¿Qué específicamente es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a tomar un Phantom y vamos a utilizar un dosímetro termoluminiscente y le vamos a disparar. Le vamos a disparar un rayos X y luego a ese dosímetro lo vamos a revelar y vamos a saber cuánta de dosis ha recibido en piel ese paciente. Ahora, ¿por qué lo hacemos en Phantom? Porque ustedes saben que si nosotros cogemos un dosímetro y lo ponemos para los pacientes, por ejemplo, una que nos va a hacer ruido, es decir, cuando el médico que solicita la imagen le va a aparecer un artefacto y le va a perturbar la imagen. Y otra que imagínense que por cada paciente se utiliza un dosímetro, entonces prácticamente es imposible. Entonces vamos a utilizar los dosímetros para medir la dosis de superficie de entrada. Entonces, esta dosis de superficie de entrada es importante y clave, porque esta dosis de superficie de entrada es lo que permite saber cuánta radiación ha recibido el paciente en cada disparo de rayos X. A diferencia por ejemplo, medicina nuclear, que se suministra la radiación, puede ser suministrada vía oral, en rayos X no. En rayos X, toda la radiación que puedan recibir los órganos internos sí o sí tiene que pasar por la aduana, que es la piel. Entonces nos favorece mucho porque nosotros vamos a medir la dosis de superficie en piel. Eso por un lado. Pero también nosotros vamos a evaluar otros caminos para determinar la dosis que reciben los pacientes cuando se realiza un estudio de radiodiagnóstico. Puede ser a través del producto de dosis área o a través del índice de exposición. El producto de dosis área me lo entrega el equipo ya y luego con un cálculo matemático, luego yo puedo obtener la dosis de superficie de entrada y también con el índice de exposición, que a pesar de que digamos, es el registro más que del paciente, sino del detector del equipo, nosotros bajo una conversión y bajo ciertos parámetros podemos obtener la dosis de superficie en piel. Luego también, unos cálculos muy importantes y muy interesantes son el cálculo de la curva de rendimiento, que nos permite también obtener la dosis de superficie de entrada y una ecuación teórica general que les encontramos en una literatura de un compañero en Colombia que nos presenta una ecuación teórica general que también nos permite una dosis de superficie de entrada. Si ustedes están concentrados y si estamos concentrados en esta diapositiva, prácticamente esto es toda la investigación. ¿Cómo la vamos a realizar? Bueno, el día de hoy vamos a romper la investigación en dos partes. En la práctica la vamos a dejar para otra ocasión cuando ya tengamos los resultados y en esta ocasión vamos a hacer el simulacro. El simulacro de esta forma. Los datos obtenidos del equipo, que son el producto de dosis área y el índice de exposición. Los dosímetros termoluminiscentes que van a ser colocados en el Fantoma. Y los datos indirectos que me van a dar en cuanto a la curva de rendimiento y la ecuación teórica general. Esto se realiza porque, repito, el dosímetro no se lo puede poner, por ejemplo, como ustedes están viendo, se le está haciendo un examen de tórax AP, supongo. O sea, hay un licenciado en radiología, puede colaborar. Entonces, ahí es muy difícil colocar un dosímetro porque va a salir en el revelado de la imagen. Entonces, ubicando estos dosímetros en la superficie del paciente, esto podría conllevar a una interferencia en la imagen, además de generar más costos en la realización de cada estudio, al requerir de dosímetros y su posterior lectura. Para la lectura también nos van a cobrar. Es por ello que en este trabajo se abordan diferentes metodologías que permitan estudiar o estimar la dosis en la superficie de entrada y luego buscar establecer cuál de todas estas estrategias utilizadas es la mejor para determinar esta cantidad. Ahora, ¿en qué tipo de equipo se va a realizar dentro del servicio de imagen del hospital en el cual se va a aplicar la investigación? Bueno, el tomógrafo solo se puede utilizar dosímetros termoluminiscentes por las características del tomógrafo. Digamos, el tubo de rayos X en el tomógrafo da vueltas y ese tipo de situaciones. Entonces, bajo literatura solo se puede medir en tomógrafo con los dosímetros. Pero en mamógrafo sí, en el mamógrafo
nosotros podemos calcular a través del producto de dosis área y el índice de exposición. Ahora, los rayos X convencionales, acá en el hospital tenemos un rayos X cielítico y el rayos X móvil, ahí sí se puede hacer el producto de dosis área, el índice de exposición, la curva de rendimiento y la ecuación teórica general. Entonces vamos a salir satisfechos, aún sabiendo que, digamos, un rayos X convencional es mucho más utilizado que un tomógrafo y un mamógrafo, básicamente. ¿Qué específicamente vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Entonces, para determinar el producto de dosis área y el índice de exposición, se coloca un Phantom sobre la camilla del equipo y sobre este Phantom se ponen los dosímetros. A la salida del tubo se encuentra el medidor del producto de dosis área y dentro de la camilla el detector de la imagen que entrega el valor del índice de exposición. Ahora, para cada tipo de estudio, si nosotros vemos este Phantom antropomórfico que lo utilizamos de referencia, nosotros vemos que viene en tajas o en cortes. Entonces, cada corte tiene un valor de densidad. Si nosotros queremos utilizar tórax, queremos evaluar, por ejemplo, tórax, columna lumbar, pelvis, abdomen, etcétera, utilizamos 15 centímetros de estos cortes que nos presenta el fantoma. Si nosotros queremos utilizar rodilla, tenemos que tomar 8 centímetros. Si queremos hacer la muñeca o la mama, 5 centímetros. Para cráneo, 12 centímetros. Es decir, teniendo en cuenta la región anatómica a estudiar, se cambia o se modula el espesor del Phantom. Es decir, vamos a usar el Phantom, las tajas o digamos los cortes del Phantom dependiendo qué tipo de estudio queremos utilizar. Entonces, la dosimetría en la dosis de superficie de entrada. Esta, como dentro del marco teórico, y esto es importante recalcar y puntualizar, es que la piel es el órgano más irradiado en un estudio de rayos X, por lo que es pertinente cuantificar la dosis recibida por los pacientes, obviamente en la superficie de entrada, por donde pasa el rayos X. Esta cantidad es la radiación primaria que incide en el paciente, o en este caso, en este ensayo el Phantom, esta cantidad puede ser medida utilizando dosímetros TLB y ubicando estos dosímetros en la superficie del paciente para que reciba la radiación primaria. Y el hecho de conocer esta magnitud es importante, dado que esta es la dosis absorbida por la piel. Dado que la piel es el órgano mayormente irradiado durante el estudio de radiografía convencional, es pertinente cuantificar esta dosis recibida por los pacientes en la entrada de la piel o superficie de entrada. Es por eso que para ello se utiliza la cantidad operacional conocida como dosis de superficie de entrada, que es importante, la cual permite evaluar el riesgo de desarrollar más adelante o a futuro reacciones tisulares en la piel del paciente. Y esta cantidad puede ser medida utilizando estos dosímetros. Entonces, en primer lugar, una de las primeras estrategias es calcular el producto de dosis área. Este producto, esto se puede calcular la dosis de superficie de entrada por medio de los valores PDA obtenidos del equipo. O nosotros podemos calcular, y a partir de ahí nosotros podemos calcular con esta fórmula de dosis de superficie de entrada, que es igual al producto de dosis área entre el área aplicada, es decir, el campo de trabajo que se utiliza, y multiplicado por un factor de retrodispersión, tomando en cuenta de que el haz de radiación, parte del haz de radiación regresa o impacta de tal forma a 90 grados que siempre se tiene que tener en cuenta un factor de retrodispersión. ¿Cuál es el campo o el área a trabajar? Bueno, si vamos a utilizar tórax, columna lumbar, pelvis, y abdomen, vamos a colimar el tubo de rayos X a 30 por 30 centímetros cuadrados. Si nosotros queremos evaluar rodilla, muñeca, pie y carpograma, sea que vamos a colimar a 20 por 20 centímetros al cuadrado. Entonces, la distancia simplemente lo puedo determinar por la experiencia o por el conocimiento de los licenciados en radiología que manejan de una mejor forma. Entonces, también el índice de exposición. El índice de exposición es diferente para cada equipo. Nosotros tenemos un equipo Siemens, entonces el índice de exposición ya me lo da el equipo. Así que resulta más complicado determinar si existe una subexposición o una sobreexposición
solo con observar la imagen, que es prácticamente lo que ayuda a saber el índice de exposición. Así que es por ello que se utiliza un indicador que permite conocer la exposición a la cual se ha expuesta la placa o el detector. Este indicador es este índice de exposición, que tiene como objetivo suministrar información de la exposición del detector. Luego ya con ciertos ajustes y ciertas fórmulas nosotros podemos obtener nuevamente la dosis de superficie de entrada en el paciente a través del valor del índice de exposición que es propio de cada equipo. El índice de exposición es un indicador de exposición que sufre el detector de imagen del equipo tras realizarse una adquisición. Por ende, sirve también como un índice de dosis que permite tener una idea si durante la adquisición de imágenes los pacientes fueron sobreexpuestos o fueron subexpuestos. Entonces, así se ve un índice de exposición. Estos son los valores. Este es un ejemplo de cómo nos da el índice de exposición en miliamperaje segundo. Entonces, otra estrategia que por base a la estrategia básica es la utilización de los dosímetros TLD. Para esta investigación se tiene planificado utilizar 32 dosímetros para 8 partes del cuerpo: tórax, columna lumbar, pelvis, abdomen, rodilla, muñeca, mama y cráneo. Fueron escogidos porque son los estudios de mayor frecuencia, 4 dosímetros para cada uno, a una distancia establecida por literatura. Básicamente, es la forma en cómo se va a utilizar el TLD. El TLD va a ser suministrado por una empresa privada aquí en Ecuador. Después de realizada cada exposición, se revelan y nos dan ese dato. Ese dato que nos da la empresa privada es uno de los datos principales y ya les voy a decir por qué. La ecuación teórica general, bajo literatura también vamos a obtener la dosis de superficie de entrada a través de la multiplicación aritmética del rendimiento del tubo, el voltaje utilizado, el kilovoltaje del equipo, la distancia, el producto entre la corriente del tubo y el tiempo de exposición, y por supuesto el factor de exposición. Eso es como la cuarta estrategia en cuanto a la ecuación teórica general, y por supuesto la curva de rendimiento, que llama mucho la atención porque se va a determinar el rendimiento para diferentes kilovoltajes de forma experimental. De forma experimental vamos a desarrollar esta curva de rendimiento para diferentes kilovoltajes, pero obviamente teniendo en cuenta los parámetros propios de cada ser humano, ¿no? En el caso ya que se quiera aplicar a pacientes. Pero en el Fantoma nos va a dar una curva más o menos, digamos, literal o de referencia más que de literal, para saber los parámetros en cuanto a los diferentes kilovoltajes. La fórmula es la que se encuentra en la hoja. Entonces existe la dosis de superficie de entrada, que va a estar determinado por el miliamperaje segundo y por el kilovoltaje. También se tiene que ajustar la distancia y el factor de retroinspección. Pero aquí lo importante es el ensayo, porque la fórmula también te permite ir viendo a diferentes contexturas también del paciente. No es simplemente sencilla y solo pongo la fórmula aquí y prácticamente no me varía mucho. Simplemente que hemos puesto estas fórmulas como referencia, digamos, para esta charla, pero sí tiene que ver mucho que ver con la contextura del paciente, los parámetros escogidos por el licenciado que hace el disparo para cada paciente, pero no vamos a utilizar tantos números como un método Monte Carlo, pero sí lo suficientes como para que nos dé una curva que nos pueda ir guiando más adelante. Entonces, como estrategia, tenemos la ecuación teórica general, la curva de rendimiento, el índice de exposición, el producto de dosis área y los dosímetros termoluminiscentes. Ahora, los dosímetros termoluminiscentes simplemente serían necesarios para determinar la dosis de superficie de entrada, los dosímetros termoluminiscentes, los TLD. Y no requeriríamos las demás estrategias. Pero es complejo utilizar los dosímetros luminiscentes por lo que ya hemos dicho, que nos va a hacer artefacto en la imagen y porque no se puede utilizar un dosímetro para cada paciente. Pero en este caso vamos a utilizar los valores de TLD. ¿Para qué? Para utilizarlos de referencia. ¿Para qué?
el valor de cada una de las otras estrategias que más se asemeje al valor del dosímetro termoluminiscente es lo que vamos a aplicar en el paciente. Por ejemplo, si en la ecuación teórica general, haciendo una relación con el valor, con el valor que nos da la empresa que nos presta el servicio de dosimetría, es la más cercana, entonces a partir de allí en adelante vamos a utilizar la ecuación teórica general. O en su defecto, si el valor de la curva de rendimiento, o si el valor del índice de exposición, o si el valor del producto de dosis área. Todos estos valores van a estar determinados en la comparación que le vamos a dar con el dosímetro termoluminiscente. ¿Para qué todo esto? ¿Ya qué queremos llegar? ¿Para qué vamos a hacer algo que quizás en la práctica el órgano o el ente regulador de acá de Ecuador no nos exige? Es que es muy importante. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene derecho, o al menos debe tener conocimiento de cuánta radiación viene acarreando en su etapa, digamos, médica o en su etapa hospitalaria. Es decir, nosotros tenemos, pasó la pandemia y nosotros tenemos que vacunarnos. Entonces, nosotros en nuestro canal de vacunación tenemos un registro, se vacunó con Sinovac, se vacunó con Pfizer, AstraZeneca, etcétera. Entonces, eso el paciente lo sabe, pero en cuanto a la radiación, no. A la radiación que viene acarreando el paciente, no. Entonces nosotros lo que queremos es, al menos en el hospital donde estamos haciendo la investigación, es introducir esta información en la historia clínica para que los médicos sepan que el paciente ya viene con una dosis previa expuesta al radiodiagnóstico médico, que genere a la postre una cultura de seguridad radiológica y se trabaje en el beneficio y el cuidado del paciente, que más allá de que puedan ser dosis bajas, pues puede generar también algún tipo de problemas. Todos los que estamos aquí tenemos la capacidad de salir a la calle, comprarnos un paracetamol y tomarnos y quizás no pase nada. No sé en los demás países de América Latina cómo se le nombra el paracetamol, pero una pastilla para el dolor de cabeza y tomarnos la que quisiéramos. Pero no es factible. ¿Por qué? Porque el daño es más alto que el beneficio. Entonces, muchas veces, tener radiación bajas que quizás no pueden afectar, pero pueden ser innecesarias. Imagínense que me invento un doctor de cardiología, le envía al paciente a hacerse un rayos X para ver, digamos, el porte del corazón o qué tan grande está el corazón. Luego, luego le deriva al gastroenterólogo y el gastroenterólogo manda otra vez a hacer un estudio de rayos X. Luego, supongo que le envían al traumatólogo y nuevamente un estudio de rayos X. Pero cuando ellos ya vean al paciente y abran la historia clínica y vean un registro de dosis que viene siendo suministrado al paciente, yo creo que sí va a mermar y les va a llamar la atención en cuanto a que los médicos tienen que tener una valoración clínica, tienen que desarrollar un ojo clínico. Tenemos, digamos, la costumbre o la mala cultura de que primero le hacemos un rayos X y descartamos a través del rayos X y luego recetamos. Eso es lo que prácticamente hacen los médicos dentro de la zona donde trabajamos. Me imagino que en el Caribe y en Latinoamérica pasa lo mismo. Entonces, no, acá lo que se quiere es que el médico esté consciente de cuánta radiación viene acarreando el paciente. Ahora, se debe considerar que el riesgo único de un órgano depende de la dosis absorbida por este y del tipo de órgano, ¿no? Si es más sensible a la radiación o no. Ahora, mientras que el riesgo total de cáncer es relacionado al tipo de radiación y la suma de las dosis absorbidas para todos los órganos. Y también se debe presentar especial atención a las radiaciones crónicas, pues estas llegan a generar efectos en la salud, como pueden ser lesiones precancerígenas, dermatitis crónica, afectar el desarrollo mental. En este caso, si hay una situación pediátrica, por ejemplo, están expuestos a muchos exámenes de tomografía o de rayos X. La idea es que el paciente tenga un carnet en el cual se vayan registrando las dosis que vienen recibiendo y así hacer una
una evaluación criteriosa de toda la comunidad hospitalaria de la dosis que viene recibiendo nuestros pacientes. Entonces, eso es básicamente la investigación que está en curso. Espero enormemente que haya sido de su agrado y que entusiasme y que nos entusiasme a todos a seguir buscando el bienestar de cada uno de nosotros que hacemos la protección radiológica y que pertenecemos a esta gran práctica y a este gran servicio. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Adrián, por tu presentación. Es muy interesante lo que acabas de resaltar aquí sobre la protección del paciente, porque como mencionaste, históricamente a nivel de Latinoamérica, siempre nos centramos en la protección radiológica ocupacional y nunca le prestamos la debida atención que merece el paciente. Entonces, eso es muy importante. Y los niveles de referencia de dosis nos ayudan a optimizar de cierta manera la práctica radiológica. Bueno, acá en el chat no tenemos preguntas. Si tienen dudas, pueden ir escribiéndolas. Aquí dice, ¿cómo se registran las dosis de pacientes que vienen de medicina nuclear o intervencionismo en este estudio? Claro, ahí ya es un poco más complejo para nosotros porque la investigación se centra en radiodiagnóstico, ¿no? Entonces, cuando ya vienen de medicina nuclear, ya son dosis altas, quizás ahí se les puede hacer un poquito más complejo en cuanto digamos, a la dosis efectiva de cada órgano, pero, por ejemplo, en medicina nuclear ya viene cuantificada la dosis, ¿no? Por ejemplo, 20 milicuris para un paciente que tenga algún tipo de hipertiroidismo o 100 milicuris para un paciente de una ablación de tiroides. Entonces, en medicina nuclear se sabe la cantidad de yodo 131 que se le suministra al paciente y lo que le resta es cuantificar la dosis, digamos, efectiva de todos los órganos que se ven afectados. Pero nosotros como trabajadores, digamos, como nos centramos en esta investigación en de radiodiagnóstico, nuestro alcance es los disparos que se den en radiodiagnóstico, más allá de que si el paciente viene de medicina nuclear o de radioterapia. Ahora, claro, ustedes podrán decir, pero si ya viene de radioterapia, en radioterapia alcanzan niveles altos en Gray o en medicina nuclear, niveles altos de milicuris, no hace mella un disparo en rayos X. Lo que pasa es que uno digamos, de los principios de la OIEA o de todos los órganos regulares es tratar de darle al paciente la radiación más baja como sea posible. Entonces, no todos los pacientes van a venir de radioterapia, no todos los pacientes van a venir de medicina nuclear, pero sí una alta población pasa por radiodiagnóstico. Eso básicamente. Acá nos dice Flavio, qué interesante exposición, muy bueno. Quería hacer una consulta. ¿Qué parámetros clínicos están usando para estas pruebas en caso de exámenes de tórax con radiografías convencionales y tomografía? Adicionalmente, quizás las pruebas de control de calidad en la parte de dosimetría, ¿qué se hace con fantomas? Bien, voy a empezar por la última pregunta. El control de calidad va en la investigación, solo que no lo puse en esta charla, porque quizás no era tan relevante para que se entienda. Pero el control de calidad en cuanto hagamos todos los ensayos son importantes, porque, por ejemplo, se tiene que verificar que el tubo de rayos X no presente fuga, o no más allá de lo que pide la norma, que es un miligray un miligray por hora a un metro de distancia. Se necesita que todo el control de calidad se realice. Entonces,
más allá del control de calidad de hacia los dosímetros, hacia la dosimetría, va enfocado al control de calidad de los equipos de rayos X, porque como ustedes pudieron haber visto, el equipo de rayos X me va a dar el producto de dosis área, me va a dar el índice de exposición y en su defecto vamos a calcular la curva de rendimiento y la ecuación general. En cambio, los dosímetros confiamos en la capacidad de trabajo de donde vamos a alquilar el servicio de dosimetría. Allí supongo que el servicio de dosimetría también está regulado por el órgano regulador que es acá el Ministerio de Energía, en el cual tienen que hacer su propio control de calidad y presentarle al órgano regulador. Entonces, nuestro control de calidad más va bien hacia los equipos de rayos X. Ahora, la valoración clínica, supongo que la pregunta va, porque no la entendí muy bien, es en cuanto a los parámetros de disparo de radiación hacia los pacientes. Entonces, bajo protocolos y bajo literatura, ya se sabe, pues la distancia hacia los pacientes va a depender de la contextura del paciente, si es más gordito, más flaquito. Entonces ahí se puede ir utilizando, ir variando el kilovoltaje y el miliamperaje, por ejemplo. Entonces, esa prácticamente es la valoración clínica. Si vamos a utilizar Fantoma, en el uso del Fantoma, pues van a ser mínimos los cambios porque el Fantoma es un solo contexto. Eso básicamente Madeline y a Flavio, que fue el que nos consultó. No sé si esa era la pregunta. Bueno, Flavio, si estás allí, puedes poner si te contestaron la pregunta. Por acá nos dicen, eh, excelente ponencia. Eh, bueno, creo que esas pruebas de dosimetría la tiene como referencia para estudios. Creo que eso ya lo contestaste en la respuesta anterior. Excelente trabajo. Ojalá se pueda en un futuro poder medir las dosis que tienen los pacientes. Los TLD que utilizan están calibrados para HP07, entonces ya que el estudio se hará es para dosis en piel, ¿verdad? Sí, regularmente es HP07, sí, en piel, para dosimetría externa. Bueno, Flavio dice que sí, le contestaste su respuesta. Por acá Juan Miguel dice, excelente presentación, felicitaciones. La inquietud es la siguiente, ¿cómo se puede educar al médico prescriptor para que la solicitud de procedimientos radiológicos sean realmente justificadas? Esa es una buena pregunta porque conlleva mucho contexto y conlleva mucho trabajo a largo plazo. Si fuera un ingeniero en marketing, yo creo que hacer mucho marketing en cuanto a los beneficios y el detrimento del paciente. Entonces, a largo plazo, se tiene que fortalecer la cultura de protección radiológica, las mismas charlas que estamos haciendo en este momento, las docencias dentro del hospital, la concientización a las autoridades dentro de las casas de salud y, por supuesto, la educación a todos los que trabajamos dentro del área de imagenología para nosotros hacer frente y poder decir, este paciente ya ha recibido tanta radiación o ya se le ha hecho este estudio, no se le puede hacer más estudio y hacer frente porque los médicos básicamente exigen todo tipo de radiación para lo mínimo. Hay pacientes que llegan cojeando, se les hace un rayos X y salen enseguida caminando bien porque suponen que el rayos X ya los curó, o al menos llegan al hospital exigiendo a los médicos hacerles un rayos X. Entonces, todas estas estrategias que utilizamos hacen un trabajo enorme a mediano y a largo plazo
para concientizar a que los médicos tienen que hacer una valoración clínica y luego para preajustar esa valoración clínica, para, digamos, para corroborar esa valoración clínica, se puede utilizar un estudio de rayos X, pero no es necesario muchas veces y no es suficiente. Yo creo que es una estrategia de muchos parámetros o de muchos enfoques para ir ingresando digamos, en el imaginario colectivo de los médicos, de que no siempre y no en el mayor de los casos es necesaria un rayos X para todos los pacientes y para todo tipo de enfermedades. Eso básicamente, Madeline. Ok, por acá Sayuri nos dice, mis consultas serían si hay alguna referencia para la distribución de los dosímetros TLD, cuántos se usan por estudio, y la otra, otro método para la medición de dosis en piel, podrían ser las cámaras de ionización, ¿alguna referencia para su uso? Bien, los dosímetros TLD en este caso se utilizarán de 4 a 8 dosímetros TLD para cada tipo de estudio. Puede ser para tórax, para mano, para cráneo. Entonces, para cada tipo de estudio se utilizará de 4 a 8 dosímetros termoluminiscentes y luego se harán los revelados. La cámara de ionización es un tema, digamos, interesante, pero no lo tomamos en cuenta porque quizás la cámara de ionización no sea una lectura tan directa en el sentido de recoger la radiación primaria que emite el tubo de rayos X. La cámara de ionización, al menos acá, nos ayuda a obtener una radiación secundaria o una radiación dispersa y quizás no toma toda la referencia o toda la cantidad de radiación que necesitamos. Podría ser una buena opción, pero en este estudio no lo consideramos. Pero sí es una gran referencia para estimar o para hacer el cálculo estimatorio de cuánta dosis de radiación, a cuánta distancia del paciente a, ha recibido. Ahora, tendríamos que evaluar cuál es la capacidad de la cámara de ionización para medir esta radiación. No vaya a ser que me genere algún tiempo muerto que me vaya a dar un dato no tan fiable, digo yo, o en su defecto que la cámara de ionización tenga solo un rango de 1000 o 2000 milisievert y utilizando una cámara de ionización directa al tubo de rayos X o cercana al paciente, se vaya a sobresaturar. Eso yo creo que es una de las razones que bajo literatura no fueron considerados, o al menos en este proyecto de investigación no lo consideramos. Si es que luego ya en los ensayos vemos que nos hace falta una cámara de ionización, seguramente gracias a la sugerencia la tomaremos en cuenta. Muchas gracias, Adrián. Bueno, aquí ya no tenemos más preguntas. Esto me pareció un excelente trabajo de investigación. Sobre todo, bueno, por acá me preguntan, ¿se tiene previsto alguna metodología para seleccionar a los pacientes? Bueno, realmente vamos a aprovechar prácticamente a todos los pacientes, porque, por ejemplo, lo que más llama la atención de esta investigación, al menos para nosotros, es la curva de rendimiento. Y la curva de rendimiento se van a necesitar muchos ensayos y a diferentes kilovoltajes. Entonces, sí va a ser necesario la mayor cantidad de pacientes. Es decir, si un paciente, yo puedo adelantarme, ¿no? Es decir, si un paciente pesa 90 kilogramos, quizás vamos a hacer un subconjunto de pacientes de entre 80 a 100 kilos, otro subconjunto entre pacientes entre 50 y 80 kilos y otro subconjunto de pacientes entre 80 y 90 kilos, entre 90 kilos. Entonces, vamos a parametrizar, supongo. O sea, quiero imaginarme que puede ir por ahí.
porque va a ir por ahí en parametrizar la cantidad de pacientes y la contextura del paciente y los diferentes kilovoltajes para ese tipo de pacientes. Así que más adelante nosotros ya podemos ir viendo, bueno, este paciente está entre los 90 kilos o los 110 kilos o los 120 kilos, va a tener quizás esta curva de rendimiento o se va a ajustar a esta curva de rendimiento. Entonces, a mayor cantidad de pacientes, mucho mejor. Claro, ahora ustedes como investigadores también me van a decir, a la larga, antes de empezar, tienes que determinar la muestra. Pero, claro, nosotros tenemos una muestra prácticamente infinita porque como trabajamos en un hospital público, la cantidad de pacientes rondan los 50 diarios, básicamente. Entonces, utilizar toda esa población infinita, tomar una muestra en el tiempo, por ejemplo, de septiembre a diciembre, nos va a permitir los suficientes ensayos para ir determinando esta curva de rendimiento. Entonces, básicamente utilizar la mayor cantidad de pacientes y luego ponderarlos en edades o en peso, por ejemplo. Bueno, esa era la última pregunta. Muchas gracias, Adrián. De verdad que es un trabajo bastante interesante y creo que muy complicado. Sobre todo porque creo que es un trabajo multidisciplinario, no es algo que pueda hacer solo el oficial de protección radiológica. Tiene que intervenir los técnicos, los médicos, porque de ellos también depende que la optimización se pueda llevar a cabo. Así que bueno, muchas gracias y que tengan buena noche. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy noche. Gracias, gracias. Muchas gracias, buenas noches.